Ya. Hola a todas y todos otra vez, ¿cómo están? Espero estén muy bien todas y todos en sus casas. Comenzamos entonces con clase 24. Hola Martín, comenzamos con la clase 24. Estamos en matemáticas, séptimo básico. Entonces inicialmente, objetivos para la clase de hoy es uno solo y muy corto, que es demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. Entonces, lo primero que quiero que sepamos es que vamos a comenzar con un nuevo contenido. ¿Sí? Sin embargo, la unidad sigue siendo la misma. La diferencia es que ahora vamos a enfocarnos en otra parte, en otra área. ¿Cuáles son las actividades? Primero, la clase anterior se trabajaron en las páginas de la 94 a la 97 en los contenidos que revisamos previamente a esta clase. ¿Cuáles son esos contenidos? Los que están acá. Las propiedades de la adición, las voy a recordar rápidamente. Tenemos clausura, la suma de dos números naturales siempre es otro natural, conmutatividad. No importa el orden de los sumandos, el resultado va a ser siempre el mismo. Asociatividad, no importa el orden en el que varios números se suman, el resultado también será el mismo. Recordar que en la asociatividad yo puedo agrupar la suma según según yo necesite. Recordar eso. Después tenemos la existencia del elemento neutro. El elemento neutro es aquel valor que en un conjunto que si yo lo opero con cualquier otro elemento de ese conjunto va a resultar en el mismo valor de que yo estoy comentando al principio. Y en la existencia del elemento inverso, para que se cumpla, el elemento inverso es un elemento que al ser operado con otro elemento resulta en el elemento neutro. Luego habíamos visto las mismas propiedades, pero para la multiplicación. Aquí, recordar que algunas cosas cambian. Bueno, ahí también están escritas cada una. Clausura, conmutatividad, asociatividad, elemento neutro y elemento inverso. Eso es respecto a la clase anterior. También en la clase anterior vimos otras propiedades, otra propiedad distinta, que era la propiedad distributiva. Que recordar que esta propiedad combina multiplicación con adición y decimos que la multiplicación está por sobre la adición. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase anterior. En esas páginas se tuvo que trabajar en particular con propiedades, la propiedad distributiva y también con aplicaciones de esas propiedades, tanto de la propiedad distributiva como de las otras propiedades para la suma y la multiplicación. Eso es todo para la clase anterior. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a ver, como estaba diciendo, realizar un nuevo contenido. Las páginas son las que aparecen ahí, de la 118 a la 121. Y para comenzar, el primer contenido que vamos a ver es razón y proporción. Primero, la razón. ¿Qué es la razón? Como dice ahí, la razón es una comparación entre dos cantidades o magnitudes. Puede ser expresada como A es a B. Entonces, la primera representación que quiero que veamos es cuando tienen dos puntos, como si fuera una división. Y se lee A es a B. No se lee A dividido en B, se lee A es a B. ¿Ya? Solamente es una forma de leer la razón. ¿Ya? La otra forma de leerlo es como aparece al lado, que es A entre B o A dividido en B. Así, en esa forma sí se lee así, A dividido en B o A partido en B. Y cuando tiene los dos puntos se lee A es a B, donde el A se llama antecedente y B se llama el consecuente. Y esas serían las partes de la razón, antecedente, consecuente. Entonces, como dice la definición de razón, nosotros cuando ocupamos una razón vamos a comparar dos cantidades o magnitudes. En este ejemplo que vamos a ver acá, estamos comparando dos medidas de lados, en este caso. ¿Ya? Y también recordar acá que la razón es un valor adimensional, es decir, no tiene dimensión. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que los lados miden 4 centímetros y 12 centímetros, en el ejemplo del rectángulo. Sin embargo, en este caso yo puedo calcular una razón, sí, entre los lados. Puedo calcular dos razones, una entre un lado y otro y viceversa. Esas razones, como estoy comentando, van a tener un antecedente, un consecuente y eh, van a poder ser expresadas siguiendo una lógica. ¿De cuál lógica? La vamos a ver en el ejemplo. Antes de eso, agrego a la chica que se une y continúa.
Después arreglo sus apellidos, así que no se preocupen por eso. Continuamos entonces. Estábamos comentando, estamos viendo razón, estamos viendo un ejemplo. Ahora sí procedo a leer el ejemplo. En el siguiente rectángulo, que está acá, el rectángulo rojo, la razón entre el lado mayor y el lado menor es 12 es a 4. ¿Por qué 12 es a 4? Porque el lado mayor es 12 y el lado menor es 4. Ya que esta fracción se puede simplificar, 12 cuartos, si yo lo escribo como fracción, yo lo puedo simplificar, sí. Entonces la razón anterior se puede expresar como 3 es a 1. Si yo divido al 12 en 4 partes iguales, me va a quedar 3, y si yo divido al 4 en 4 partes iguales, me queda 1. Entonces la razón, 12 es a 4, yo la puedo escribir como 3 es a 1. ¿Y qué quiere decir esta razón? Quiere decir que el lado mayor es 3 veces el lado menor, en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de expresar una razón. Y esta razón, como estaba comentando antes, es adimensional, es decir, no tiene dimensión. ¿Ya? La otra razón que uno puede establecer en este ejemplo es la razón inversa, es decir, la razón entre el lado menor y el lado mayor sería 1 es a 3, sería al revés. Y ahí podríamos decir que el lado menor es un tercio del lado mayor, por ejemplo. Ahí podemos establecer relaciones entre los lados. Esa es la gracia de las razones. Establecer relaciones entre variables. En el ejemplo estamos viendo relaciones entre lados de un rectángulo. Bueno, ya que vimos razón, entonces ahora lo que tenemos que ver son las proporciones. Bueno, ¿qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones y puede representar también una relación directa o inversa entre dos variables. Bueno, ¿de qué forma se puede expresar la proporción? De la siguiente manera. A es a B como C es a D. Así se lee la primera parte que estoy leyendo, que estoy diciendo. Eh, A es a B es una razón, el igual, uno lo lee como un como, y el C es a D es la otra razón que uno está comparando. Y uno en la en la expresión de la proporción dice que las razones son iguales, son una igualdad. La otra forma de escribirlo es A dividido en B es igual a C dividido en D. Es lo mismo escrito de la otra manera. Recordar que la razón se puede escribir también como una división. Entonces, eso es una proporción, una igualdad entre dos razones. Además, tenemos una propiedad que se cumple siempre que yo tengo proporciones, que es la propiedad fundamental de las proporciones, y que yo la utilizo en distintos casos para encontrar algún valor de una proporción. Lo vamos a ver en el ejemplo. Pero primero, ¿cómo se expresa la propiedad fundamental de las proporciones? Aquí la tenemos. Se expresa de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos que A dividido en B es igual a C dividido en D, entonces lo que podemos concluir es que si yo multiplico A por D, multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, A por D, voy a tener lo mismo que si yo multiplico el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda, B por C. Entonces, yo puedo hacer una igualdad entre los productos de los numeradores y denominadores de ambas fracciones. Este producto me permite encontrar uno de esos valores. Por ejemplo, si yo conozco a la letra A, D y B, y solamente me falta la C, yo voy a poder encontrarla siguiendo la propiedad fundamental de las proporciones. Sí, esa es la idea. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el ejemplo. Dice, Pedro, luego de ver una película, investiga la ubicación de Madagascar en Google Maps. La página menciona que la escala es 1 es a 10.000, es decir, 1 kilómetro en Maps equivalen a 10.000 kilómetros en la realidad. Si la distancia entre Madagascar y Santiago es de 10.984 kilómetros, la pregunta es, ¿cuál es la distancia que el mapa muestra en ambos lugares? Entonces, bueno, aquí lo primero es darse cuenta que las unidades están cambiadas. Acá era centímetros, ¿sí? No es kilómetros. No sé por qué no me guardó esto yo lo estaba haciendo hace unos días y no me lo guardó bien. Yo lo puse como centímetros, me lo colocó como kilómetros. Bueno, da lo mismo, es irrelevante, sí. Mientras se entienda que son centímetros, está todo bien. Y ahí lo cambia. Qué raro. Ah, me faltó cambiar el de arriba. Ya. Ahí. Entonces, ahí sí. Ahí estamos. Bueno,
Entonces la pregunta, yo me voy a quedar con la pregunta. ¿Cuál es la distancia que el mapa muestra entre ambos lugares? Entonces, lo primero que tenemos que ver en esta parte antes de revelar la respuesta es ver cuáles son los datos que nos plantean y qué es lo que nos están preguntando. Primero los datos que nos dan. Nos dan una escala, una razón. 1 es a 10.000. Primero tenemos ese dato. Nos dan una escala que es una razón, 1 es a 10.000, entre ¿qué cosas? Entre distancias en un mapa y distancias en la vida real. Tenemos esas dos comparaciones, esos dos valores que se comparan. Luego tenemos que, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que la distancia real entre Madagascar y Santiago es de 10.984 centímetros. Bueno, este valor es un valor no real, ¿ya? Es un valor imaginario solamente para el ejercicio. Ah, ya, esperen un segundito, que me acabo de dar cuenta de lo siguiente. Este ejemplo que está acá está bien, sin embargo, no lo resolví en esta parte, así que no lo voy a considerar. Me acabo de acordar que este ejemplo no se me borró, en realidad yo lo había borrado, pero no se me borró ahí, así que omitan lo último que estaba hablando del ejemplo. Bueno, continuamos igual. ¿Ya? Omitan lo del ejemplo. Entonces, aquí, este es el ejemplo que sí vamos a ver. Bueno, lo leo. Dice, la siguiente figura de acción de Thor, está acá, de Thor, superhéroe de Marvel, está en la escala 1 a 20. Es decir, 1 centímetro en la figura equivalen a 20 centímetros en la realidad. Pero esta figura no está respecto a cualquier realidad, sino que está respecto al actor que personifica el personaje en las últimas películas de Marvel, que es Chris Hemsworth, y que el actor mide 1,90 m, o expresado con centímetros, 190 centímetros de altura. Y la pregunta que nos hacen respecto a este ejemplo es, ¿cuánto mide la figura de la imagen? Esta figura en la que está en esta imagen. Entonces, para encontrar la respuesta a esta pregunta, lo que tenemos que hacer es utilizar esta escala que nos están dando. Recordad que esta escala es una razón. Y con esta escala, con esta razón, junto con una nueva razón, yo puedo formar una igualdad. ¿Con cuál razón? La razón entre la altura que mide Chris Hemsworth en la vida real y la altura que debe tener su representación en una figura. Entonces, entre esas dos razones que acabo de nombrar, voy a yo hacer una igualdad. ¿Y para qué? Para encontrar la altura de la imagen, de la figura. ¿Y cómo yo lo voy a poder encontrar? Mediante la propiedad que habíamos dicho, la propiedad fundamental de las proporciones. Bueno, antes de continuar, me acabo de dar cuenta que dejé de grabar, o sea, dejé de presentar mi pantalla. Así que, para la próxima, recuerden que tienen que avisarme si pasa eso, porque yo a veces no me doy cuenta. En este caso sí me di cuenta. Pero por favor, para la próxima me tienen que avisar si es que dejo de presentar la pantalla, porque a veces el computador deja solo de presentar. Agrega Martín y continuamos. Ya, ahí estamos. Ya, continuamos entonces. Retomando el ejercicio, estamos preguntando cuánto mide la figura de la imagen, sabiendo que esta escala 1 es a 20, es decir, 1 centímetro en la figura equivalen a 20 centímetros en la realidad. ¿Pero cuál realidad? La realidad respecto al actor que personifica el personaje de Thor en las últimas películas, que es Chris Hemsworth, cuya altura es 190 centímetros. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es la altura de la figura de la imagen? ¿Cuánto mide la figura de la imagen? Esa es la pregunta. Entonces, como estaba comentando, utilizamos la propiedad fundamental de las proporciones, reemplazando a nuestra incógnita, que es el valor que queríamos determinar, por una letra X. ¿Y de qué manera nos va a quedar? Primero, tenemos que, siempre que tenemos proporciones, otra vez dejo de presentar, voy a volver a presentar. No importa. Recuerden que si hay alguna duda, pueden ir comentando la duda en el video, no hay problema, para resolverla. Bueno, continuamos entonces. Lo primero que hay que hacer, que igual yo suelo también siempre recomendarles a mis estudiantes cuando se trabaja en esta parte, en la propiedad fundamental de las proporciones, lo primero, antes de colocar las igualdades, es colocar alguna palabra, alguna letra que nos pueda indicar frente a lo que estamos trabajando.
Entonces, primero yo acá arriba, en la parte, antes de colocar las fracciones, yo coloco que en esta parte, en la primera fracción, vamos a colocar todo lo que corresponde a la realidad. Y en la segunda parte vamos a colocar todo lo que corresponde a la figura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la escala que nos están dando. 1 es a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro en la figura, entonces yo voy a colocar bajo la figura 1 centímetro equivale, o sea, signo igual, a 20 centímetros en la realidad. O sea, bajo realidad voy a colocar 20 centímetros. Entonces aquí ya tengo la primera parte del enunciado. 1 es a 20, es esa la primera igualdad, que viene, recordemos, viene de la escala. Luego, abajo, en los denominadores, vamos a utilizar nuestros nuevos datos. ¿Cuáles son? Que en la realidad, el personaje que personifica a Thor mide 190 centímetros. Entonces, en la realidad ya tenemos un valor nuevo, 190. Y en la figura, ¿cuál es el valor que corresponde con esos 190 centímetros? Es el valor que queremos determinar, que sería la altura de la figura. Por eso le colocamos X centímetros, porque la altura va a estar en centímetros. Entonces, luego que ya tenemos nuestra propiedad expresada, utilizando fracciones, ahí colocamos una flecha, y en la parte de arriba podemos ver la igualdad a la que llegamos. Recordar que en esta parte lo que tenemos que hacer es multiplicar, pero no hacer cualquier multiplicación, sino que multiplicar cruzado. ¿Cuál es la multiplicación? Recordar que es la misma propiedad fundamental que expliqué en un momento, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar cruzado. 20 por x. 20 por x, ahí está, 20 por x, es igual a, ¿qué cosa? El otro producto en cruz, que sería 190 por 1. 190 por 1, ahí está al lado. Luego de que yo hice esos productos cruzados, 20 por x es igual a 190 por 1, tengo que hacer las multiplicaciones y ver cuánto nos da el valor x, que es el que Profe, queremos determinar. Dígame. no está su pantalla. Ah, ya, gracias, otra vez no está mi cuenta. Gracias por notarlo. Yo en este caso no me di cuenta. Así que gracias por avisar. Ahí me estaban avisando también Jesús. Gracias a Jesús también por avisarme. Y a quien lo haya hecho también. Se lo agradezco. Continuamos entonces. Como estábamos comentando, me adelante. Estamos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Multiplicamos cruzado y nos queda una igualdad. Para encontrar la incógnita, entonces, lo único que nos falta es despejarla, eliminando el 20 que está al lado multiplicándose. Entonces, recordar que en este caso estamos con una ecuación de primer grado que tiene una incógnita. Entonces, lo que debemos hacer es despejar la ecuación, despejar la incógnita. Entonces, el 20 que está multiplicando lo podemos dejar en el otro lado dividiendo. Recordar que cuando nosotros hacemos ese paso, significa que estamos recurriendo al inverso multiplicativo de 20, es decir, 1 sobre 20. Entonces, por eso es que yo voy a dividir por 20 en el otro lado de la igualdad, para encontrar la respuesta. Volví a dejar de presentar. No sé qué está pasando con mi computadora. No entiendo cuál es el problema, pero bueno, no importa. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es dividir al 190 multiplicado por 1. 190 por 1 es 190. Entonces, me queda 190 dividido en 20. Y finalmente, al dividir, 190 dividido en 20 me da 9,5. ¿Y en qué unidad? Estamos en centímetros. Entonces, 9,5, como dice ahí, finalmente la figura tendrá 9,5 centímetros de alto. Esa va a ser la altura de la figura, que va a estar, recordar, en proporción a Chris Hemsworth, que es el actor que personifica a Thor en la vida real. Bueno, ya que vimos razones y proporciones, ahora vamos a ver los distintos tipos de proporcionalidad que existen. El día de hoy vamos a ver solamente la proporcionalidad directa. La próxima clase, que sigue a la próxima, la subsiguiente, recordad que estamos en la clase 24, tanto la clase 24 como la 25, trabajamos en esas páginas, y la próxima, la 26, ahí vamos a ver la proporcionalidad inversa. Bueno, ¿en qué consiste la proporcionalidad directa? Que es la que vamos a ver también hoy día. Bueno, como dice ahí, dos variables x e y se dice que son directamente proporcionales o están en proporción directa si al aumentar una en cierto factor, la otra aumenta en el mismo factor. O que es lo mismo, si una disminuye en un cierto factor, la otra también disminuye en ese mismo factor. Recordad que factor se refiere a términos de una multiplicación.
Entonces, esta proporción directa se va a expresar mediante una constante de proporcionalidad que se llama K, y que es el cociente, división, entre las variables. Y se representa por, como ya dije, una letra K. ¿Y cuál es la igualdad? K es igual a X dividido en Y. Recordad que X es la primera variable y es la segunda variable que se están representando en la proporcionalidad directa. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a revisar dos ejemplos para la proporcionalidad directa. El primero nos dice lo siguiente. El número de plátanos por caja están en proporción directa. Entonces nos están preguntando si es que en esta situación que podemos ver acá, existe una proporcionalidad directa o no, una proporción directa. Entonces para eso vamos a ver que tenemos dos representaciones. Primero tenemos una representación gráfica de la situación problema. En este caso nos plantean primero, nos encierran en un rectángulo, bueno, no en un rectángulo en realidad, pero es en una figura aproximadamente rectangular, una caja y 3 plátanos. Entonces acá tenemos una primera parte. Por una caja tenemos 3 plátanos, por cada caja. Entonces vamos a ver la segunda representación. Nos dan, está el mismo figura supuestamente rectangular, pero dos veces la misma. Entonces tenemos la situación, dos cajas que corresponden a 6 plátanos. La tercera ya se pueden dar cuenta que agregamos una nueva figura que es igual a las anteriores. Por ende, estamos con proporcionalidad directa, estaríamos sí con proporcionalidad directa. Mirando el primer ejemplo, la representación gráfica. ¿Por qué? Porque siempre aumenta de una caja en una caja. Solamente por eso nosotros diríamos que es una proporción directa. Sin embargo, tenemos que mirar también la tabla que está abajo para confirmar que efectivamente es una proporcionalidad directa. Tenemos en la tabla número de plátanos en la parte de arriba y en la parte de abajo número de cajas. Si tenemos 3 plátanos, tenemos una caja. Si tenemos 6 plátanos, 2 cajas, 9 plátanos, 3 cajas. Si tenemos 12 plátanos, 4 cajas. Y si tenemos 15 plátanos, 5 cajas. Eso nos representa la tabla de abajo. Entonces, antes de leer esta parte, darse cuenta que si el número de plátanos aumenta, el número de cajas también lo hace. Entonces, lo primero que podemos hacer es decir que el número de plátanos con el número de cajas se relacionan de manera directa. Es decir, que si uno aumenta, el otro también aumenta. Entonces, eso es lo primero que tenemos que notar. Aquí ya lo puse. La relación es una relación directa entre ambas variables. Pero tenemos que ver ahora si la proporcionalidad entre ellas es directa o no. Vamos a ver si existe proporcionalidad directa. Recuerden que si existe, la proporcionalidad, la constante de proporcionalidad K, debe ser la misma en ambos casos. Entonces lo que vamos a hacer, como dice ahí, es calcular esa constante para todos los casos. Y debe ser la misma. Entonces, dejé de presentar. Otra vez. Me di cuenta. No entiendo por qué deja de presentar. Bueno, pero no importa. Continuamos. Entonces, como estaba comentando, tenemos que calcular la constante de proporcionalidad en cada uno de los casos y ver si es que da lo mismo o no. Entonces, ¿cómo se calcula la constante? Divido a la primera variable en la segunda. Es decir, en cada caso divido 3 dividido en 1, eso me da 3. Luego 6 dividido en 2, también eso me da 3. 9 dividido en 3, también. 15 dividido en 5, también. 12 dividido en 4, también me da 3. Entonces, ya que tengo los mismos resultados para la constante de proporcionalidad, significa entonces que ambos valores están en proporción. ¿Y en qué proporción? Directa. El número de plátanos respecto al número de cajas. Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo resuelto. Y finalmente nuestro segundo ejemplo es el siguiente. Dice, la siguiente tabla, que es la que está acá, en la parte de abajo, muestra la relación entre la cantidad de libros vendidos en una librería, X, y las ganancias obtenidas, Y, según cada día. A partir de la tabla, las variables están en proporción directa, entonces otra vez nos piden identificar si estas variables se relacionan de manera directa o no. Entonces, primero, miremos la cantidad de libros y las ganancias. En el primer caso tenemos
que 3 libros vendidos nos dan una ganancia de 8.000 pesos. Después tenemos más abajo, 6 libros vendidos nos dan una ganancia de 16.000 pesos y finalmente 9 libros nos dan una ganancia de 30.000 pesos. Entonces lo primero que tenemos que enfocarnos es ¿qué pasa con la variable? Si una aumenta, ¿la otra también aumenta siempre? Sí. Entonces se relacionan de manera directa. Pero necesitamos saber ahora si están en proporción directa o no. Para eso recordar que tenemos que encontrar la constante de proporcionalidad que debe ser la misma en los 3 casos. Y si es la misma significa que están en proporción. Entonces, vamos a verlo. En el primer caso tenemos que dividir 3 entre 8.000. 3 dividido en 8.000, eso me da 0,000375. Entonces, ya tenemos el primer valor de la constante. En el segundo caso, 6 dividido en 16.000. ¿Cuánto me da? Lo mismo que en el primer caso. Por lo tanto, ¿podría ser una proporción directa? Hasta el momento sí. Pero miramos el tercer caso. En el tercer caso, tenemos que dividir 9 en 30.000 y eso me da 0,0003, que no es lo mismo que los casos anteriores. Entonces, como K, como la constante de proporcionalidad, no es igual en todos los casos, las variables no están en proporción directa. Entonces, estas variables, los libros vendidos respecto a las ganancias, en este caso, en este ejemplo, no están en proporción directa. Simplemente porque en el último caso, en el último punto, coordenada de libros, ganancias, la proporción no es la misma que en los casos anteriores. La constante de proporcionalidad. Perdón. Entonces, ya que tenemos esto claro, terminamos la clase, la parte de contenidos, y ahora pasamos a revisar dudas y también a revisar el libro. Así que, en primer lugar, ¿alguna duda respecto a la clase, respecto a todo lo que he explicado durante esta clase? ¿Quedó más o menos claro a qué se refiere la razón, la proporción y la proporcionalidad directa, que fueron los contenidos que vimos hoy? Si es que hay alguna duda, abro este espacio para que se haga ahora, antes de cerrar el video, ¿ya? Para que revisemos si es que hay alguna duda y la podamos resolver en esta parte. Si hay alguna duda, vuelvo a repetir. Diferencia entre razón y proporción. Martín dice diferencia entre razón y proporción. Supongo que esa es su duda. Es una duda, supongo. Bueno, primero la diferencia entre razón y proporción, ya que Martín lo pregunta. Ah, ok, ahí me dice que es una duda. Bueno, primero la razón es una relación entre dos variables, entre dos cantidades, dos magnitudes. Primero, eso es una razón. Luego, una proporción es una igualdad entre dos proporciones que yo puedo utilizar ¿para qué cosa? Para encontrar una relación entre dos variables. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 2, nosotros estamos relacionando dos variables, libros vendidos y ganancias. Por ejemplo, en nuestra primera parte, 3 libros vendidos dan ganancia de 8.000 pesos, nosotros podemos establecer una razón entre estos valores. 3 dividido en 8.000, que fue lo que hice acá. 3 dividido en 8.000. Pero también establecí esta razón por lo siguiente. Porque yo tengo que encontrar la constante de proporcionalidad, que es la que me indica si es que estos valores están en proporción o no. Entonces, en este caso, y en esta otra parte, yo podría decir que ambos valores están en proporción. ¿Por qué? Porque la razón es la misma, la razón entre ellos. Pero, en el tercer caso, la razón es distinta. Entonces, ya no están en proporción estos valores. Entonces, aquí yo creo que queda más claro cuál es la diferencia entre razón y proporción. La razón es simplemente yo comparo dos magnitudes, sin embargo, en una proporción yo estoy también comparando dos casos distintos de razones distintas, o que pueden ser iguales. Que bueno, en este caso estas dos sí son iguales, pero estas dos no son iguales. Por lo tanto, entre estas tres no hay una proporción. ¿Ok? ¿Ahora quedó un poco más claro, Martín? ¿O aún tiene dudas? Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra persona que tenga más dudas? Ya me imagino que quedó más clara la diferencia entre una razón y una proporción. Pero vamos a ver obviamente más ejemplos de ambas. ¿No hay más dudas? Ya. Ya, ok. Entonces vamos a pasar, como dije, a ver el libro. Voy a terminar la grabación. Así que, denme un segundo. Que detenemos la grabación.